que el presidente electo, José Raúl Mulino, tenía un poco de noción de cómo estaban las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque una de sus primeras reuniones, creo que era con la Cámara de Comercio o con el CONEP, uno de los dos, él les dijo que dinamizar la economía del país iba a tomar 18 meses. A la pregunta que nos queda en el aire, que me encantaría hacérsela es, entendiendo realmente cómo estaban los números, ¿va a tomar 18 meses o va a tomar más? ¿Cuál va a ser la estrategia? Y como yo también lo escribí en un tuit, decía, el error de la sociedad panameña es creer que el chenchen tiene que salir de las arcas del Estado. No, señores. Un gobierno bien gerenciado, con políticas públicas claras, con una seguridad jurídica impecable, que es a lo que nosotros como país debemos aspirar. Aquí en Radio, y de verdad nos abandonó doctor. El doctor, no, mira, no fue al almuerzo, ya eso es sospechoso. ¿Será que les pidió una embajada o algo así? Uno nunca sabe, ¿eh? No se reporta en el grupo tampoco. Sara Pineda y Néstor González están en la tertulia de martes, aquí en La Mañana en Coño, soy Guillermo Ruiz. Don Roberto está en los controles y don Diego Hurtado está inventando cosas ahí en la edición digital y en la producción. Diego es el que me busca los problemas. Sí. Te resalta las cosas que dice. Después te están llamando. 0 y 2. ¿Te volvieron a llamar? Sí, 2, lleva 2. Cierra el teléfono. Yo cuando me escriben así... No, y a mí me encanta escuchar y leer. Hubo una que me escribió, dije, gracias por entrevistar a la ministra fulanita, que no la entrevisté, por supuesto. Sí, la rarambulería, ¿no? Yo trato de olvidar esos nombres. No, porque... la sensibilidad. Eso es bueno porque tú te das cuenta que puedes medir a la persona. No, pero no fue la ministra, no fue la ministra, fue uno de sus... La gente que está en política o en administración pública, bueno, don Néstor tiene más la experiencia que yo, así tú le mides la sensibilidad. Así eso, sí, pero eso lo aprendí yo también. Esa sensibilidad se les va a tener que ver cómo lo hacen, porque en una semana y media se les acaba el protagonismo. Se les acaba la cuerda y los veré en los cafés por ahí, solos y tirados. Así es. Yo me acuerdo aquel ex ministro de Trabajo del gobierno de Mireya Moscoso. El tipo andaba, el primer ministro de Trabajo que yo veía, lleno de escolta. Y dije el título para que después me lo encontré en un Nikos, solo ahí, viendo la parte de atrás del periódico. En ese tiempo todavía la gente veía el periódico. Me senté con él. ¿Y cómo te va? No, aquí viendo. Se me dio tanta tristeza ver en la cara de chuleta. Nadie me para bola. Y el restaurante lleno. Y el único que estaba en una mesa solo era él. O sea, ¿tú me entiendes? A Néstor no le pasa eso. Néstor, o sea, cuando llega a un lugar tan autopaciero la vaina, tiene un par de mesas de tertulia también, ¿no? Sí. En unos bares por ahí. Bueno, también hay que saber dónde meterse. Que sabe dónde meterse también. Hombre, si no debe uno dejarse ver que está en la mala, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Lo que sí es que aquí, yo pienso que debemos eliminar la mala costumbre de irnos al extremo de criticar y darle duro al gobierno saliente. Y cuando me refiero es a las nuevas autoridades. Que la culpa toda es del gobierno anterior. Yo recuerdo que cuando salimos del gobierno, oye, principalmente el vicepresidente, porque me llamaron a mí, que yo no sabía, me llamaron a mí después de un consejo de gabinete, dice, oye Néstor, ¿qué fue lo que tú hiciste en el Ministerio de Comercio que salió el vicepresidente a darle duro al ministerio? Dije, yo no sé qué está hablando. Entonces a veces agarran por deporte, darle duro a las instituciones que están entrando en vez de tomar el rol, enmendar y seguir adelante. Es que porque eso se replica. Algo que tienen que tener claro los nuevos funcionarios primero es que ellos son responsables desde el día 1 de lo que les dejan y de lo que están por hacer. O sea, es cierto. Vuelvo al punto, si vas a criticar el trabajo de alguien, dime cómo lo vas a corregir. Pero si me vas a llenar, bueno, pues recordamos los primeros discursos del presidente de la República, Laurentino Cortizo, crítica, pero cuando la gente empezó a decir, ok, dame tu plan económico, pues, dime cuál es la estrategia económica, no la presentaron, nunca la vimos, no hubo una estructura. Entonces,
si bien es cierto, yo puedo criticar, a mí me gustó la forma en la que el presidente Mulino, por ejemplo, dijo, tenemos todos los números en rojo, pero hasta ahí. Hasta ahí. De ahí. Él está diciendo su verdad. Claro. La verdad que él está recibiendo. ¿Para qué? Para que la gente la sepa. Pero de ahí en adelante él tiene la responsabilidad de decirnos cómo vamos a cambiar el color de los números del país. Es que el gobierno tiene que decir lo que encuentra una vez. Y no no hacerlo su discurso. Miren, yo me encuentro esto, y a partir de ese discurso ya es tu responsabilidad. Exactamente. Lo que no puedes es el del gobierno pasado. Yo recuerdo, mira, el primer año de gobierno Martín Torrijos cometió ese error. En el primer año. Después de ahí como que alguien le dijo, ya, para. Mira, perdón, de Mesareis, en el gobierno de Martinelli, yo no sé si por acuerdo o no, pero Ricardo Martinelli no mencionó el nombre de Martín Torrijos una sola vez. Así mismo como Varela nunca mencionó a Arnulfo Arias en ningún discurso. Martinelli no mencionó a Martín Torrijos nunca en 5 años. Mira, yo creo que el presidente electo, José Raúl Mulino, tenía claridad o tenía un poco de noción de cómo estaban las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque una de sus primeras reuniones, creo que era con la Cámara de Comercio o con el CONEP, uno de los dos, él les dijo que dinamizar la economía del país iba a tomar 18 meses. O sea, tener ese entendimiento claro de un tiempo que te va a tomar volver a dinamizar la economía de un país es entender más o menos cómo están los números. Ahora, a la pregunta que nos queda en el aire, que me encantaría hacérsela es, entendiendo realmente cómo están los números, ¿va a tomar 18 meses o va a tomar más? ¿Cuál va a ser la estrategia? Y como yo también lo escribí en un tuit, decía, el error de la sociedad panameña es creer que el chenchen tiene que salir de las arcas del Estado. No, señores, un gobierno bien gerenciado, con políticas públicas claras, con una seguridad jurídica impecable, que es a lo que nosotros como país debemos aspirar, va a ser un gobierno que va a generar, que va a motivar al poder económico local y al inversionista extranjero a invertir en nuestro país. Pero mientras nosotros sigamos pensando que el chenchen viene de las arcas del Estado, vamos a seguir generando situaciones como la de la Asamblea Nacional de Diputados, 1.000 millones de presupuesto en 5 años. ¿No viste a los periodistas preguntándole al presidente por el chenchen? Como si fuera un relajo. Porque no entienden. Porque lamentablemente no entienden. O sea, es una estructura. El gobierno es una empresa pública, pero es una empresa. ¿Cómo debemos proyectar? ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener el gobierno para lograr que el sector privado se motive? Y aquí hablamos de buscar inversión extranjera. No, señores, aquí hay plata y bastante en este país. ¿Cómo hacemos que esa gente que tiene esa plata quiera invertir? Dando seguridad jurídica, gerenciando correctamente, con políticas públicas claras, con proyecciones internas que realmente nos den un cronograma de trabajo. ¿Quién así no va a querer invertir? Pero si tú vas y lo único que encuentras es burocracia, si tú quieres poner un restaurante y las calles se te inundan, si tú vas a una disputa legal, inviertes, pero te tienes que ir a una disputa legal y no hay transparencia, no hay seguridad jurídica, no hay realmente una política institucional. Por favor, si tú estás a merced de que te cambien una ley mañana simplemente para favorecer a tu primo, a tu tío, a tu abuelo, porque tú no formas no formas parte de ese clan político, entonces hay un problema. Nadie va a querer invertir. Nadie. Por eso es que la inversión extranjera se ha ido. Por eso es que nosotros dejamos de tener un hub bancario regional, ni siquiera regional lo tenemos. Entonces, y encima de eso, nos dejan a merced de los países extranjeros, nos dejan a merced de los organismos internacionales sin una clara defensa, una diplomacia que nada más se dedique a tomar vino y champaña en las embajadas o en las fiestas a que los inviten. Entonces ahí lamentablemente hay una falta de estructura de gerencia de la principal empresa de este país, que es el gobierno. Bueno, yo creo que es importante, Sareis, de que el presidente electo Mulino, él conoce nuestra fortaleza en cuanto a los servicios financieros, nuestros servicios corporativos y demás, y él a través del Colegio de Abogados, él estuvo participando en unas reuniones con estos temas que nos han dejado que desde Europa nos estén imponiendo
decisiones aquí en Panamá que han acabado con nuestro sistema societario. Pero, y yo creo que es parte de la ventaja que vamos a tener con el presidente Mulino, de que él conoce cuál es la raíz del problema y qué se puede hacer para enmendar lo que no se ha hecho bien. después de Ernesto Pérez Valladares, solamente Ricardo Martinelli tenía un poco de noción de administración pública porque fue director de la Caja de Seguro Social. Y toda la noción del sector privado porque ha sido un exitoso empresario. José Raúl Mulino se convertiría en el único presidente que conoce el Estado de adentro, el gobierno de adentro. Tiene un gran reto el ministro de Seguridad, la ministra de Gobierno, el canciller de la República, por ejemplo. Pero también conoce el sector privado. Desde la parte, como abogado. Pero Nito Cortizo también cumplía con todo eso. Fue presidente de la Asamblea, fue ministro de Estado, fue diputado, fue gerente de empresas. Dame un éxito en las 4. No, yo te estoy diciendo que pasó por ahí. Uno de los 4. Que haya sido exitoso es otra cosa. ¿Me entiendes? Bueno, yo entiendo tu punto, bueno, Saray, pero te estoy presidente de la diciendo... Asamblea, todo el mundo se acuerda del bendito caso Cenis. Martín Torrijos también. Martín Torrijos fue gerente de un McDonald's. Estuvo de viceministro de... No te rías. Gobierno de Justicia. Que verdad. No, mira. Vamos a ser honestos. El Estado panameño ha hecho de gran empleador. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Está probado económicamente, ahora sí voy a hablar como experto en economía. Está probado que tener bajo salario en Panamá no funciona. Porque no tenemos un empleo a todo meter con salarios bajos. Porque la teoría es, si yo tengo salarios bajos, cualquiera puede hacer una empresa. ¿Cuántos salarios mínimos hay en este país? Entonces, empecemos por ahí. Por regiones. Aquí vino la señora de los salarios mínimos un día y me abrió una carpeta y me comenzó a sacar hojas. Me las puso al frente, yo las tengo guardadas. Y yo dije, ¿esto qué es? Estos son los salarios mínimos. Y yo pasaba las hojas y eran como tres páginas. Por los lados, 2 lados. Y todos son salarios, y cada vez que se revisa el salario mínimo, hay que revisar las 3 páginas. Por zona, por región. Por región, por zona, por tipo, por no sé quién, por aquí, por allá. ¡Qué relajo! Entonces queda claro que eso del salario mínimo y de lo mínimo y de tener menos salario no funciona. Aquí hay que buscar salario de calidad, pero también hay que trabajarlo. Yo lo hablaba ayer con un par de embajadores que vinieron. La calidad de la educación, que es la que hay que trabajar. Y todos me decían lo mismo. Comencemos, si vamos a comenzar por los nuevos, por los que están en kinder, primer grado. Exactamente. Y arranquemos con una nueva sociedad. Y claro, bueno, lamentablemente ya tenemos una pero si vamos a tratar de ver cómo le empujamos a la gente que está en los últimos años, algo que ya nunca vieron, no lo vamos a lograr. Primera infancia. Mira, me decía el de Israel, el problema que nosotros teníamos que éramos un país pobre. Hasta que un buen día alguien dijo, ¿sabes qué? Esto tenemos que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Con educación allá abajo. Sí. Me estaba hablando del tema de la basura. Pero me dices que lo que pasa es que no solamente tener la tecnología, sino que ya una vez que la tienes, saber qué hacer. Claro. Y eso es educación desde niño. O sea, por eso es que la gente, tú la ves, tú baneas por irred, a nadie se le ocurre abrir el vidrio y tirar la basura afuera. Bueno, a mí se me ocurrió cuando era una niña y mi papá casi me bajó. Paró el carro. No me hizo bajarme porque habían otros carros atrás a buscar papel, pero yo hice eso de niña y ahí aprendí que tú te llevas la basura a tu casa. Yo no hubiera querido ese vocerrón, me hubiera regañado nunca. Te recomiendo no querer estar ahí. Así que es parte, ¿no? Es parte del progreso y si tú ves a Nicolás es incapaz de... No, ya claro. Claro, porque ya viene con... Una mirada tuya no es una de así mala, de malas, no es una cosa agradable. Pero fíjate, aquí es fácil, Guillermo, yo estoy de acuerdo contigo. Y el problema, y lo hemos hablado, ojalá Diego buscara esos programas hacia atrás. Aquí hemos hablado de la creación. En este momento nosotros tenemos 3 tipos de ciudadanos y lamentablemente no hemos querido despertar en eso. Mientras un estudiante de escuela pública nos cuesta entre 450 o 550 dólares al mes, tú le puedes dar una buena educación en una escuela privada por 400, 500 dólares. Una escuela privada de verdad. No las escuelas privadas garaje que ha autorizado en los últimos años el Ministerio de Educación, que eso es otra cosa. O sea, aquí nosotros hemos creado una clase de 60,000 chicos que son el futuro del país, lamentablemente, y 860,000 chicos
según las estadísticas del 2023, que se quedan rezagados. O sea, ¿hacia dónde nosotros tenemos que voltear a mirar? Hacia la primera infancia, porque como dice Guillermo, si nos vamos a mirar de primer ciclo hacia arriba, va a demorar mucho, cuesta muchísimo más. Estos días yo ponía, estoy muy inspirada en Twitter, ponía un tweet porque veía que el Colegio San Agustín estaba firmando un convenio con la Universidad de FSU para enseñanza de inglés. Yo decía, ¿qué pasa si una escuela pública en este país firma un convenio con una universidad internacional para la enseñanza del inglés? Tenemos una huelga. Porque no hay un entendimiento claro. Y eso yo se lo tengo que decir con respeto a los profesores. Y de mi parte existe un gran agradecimiento al servicio que ellos nos brindan. Pero aquí nosotros no se trata de ustedes, no se trata de sus gremios. Se trata de los niños, de los jóvenes y los adolescentes que tenemos que lograr transformar para entregárselo a una sociedad, a un sector laboral. Y aquí hablamos de emprendimiento, vamos a generar chicos para el emprendimiento. O sea, ¿realmente tienen la base para emprender? O sea, hay mucho abismo en materia de educación, Guillermo y Néstor, y esto da tristeza. Que hablar y aterrizar es una gran diferencia. Exactamente. Es una gran diferencia. Aquí yo he estado escuchando tema emprendimiento desde hace años, pero realmente entendemos lo que es un emprendimiento. Un emprendimiento es poner una máquina de raspado ahí en la esquina. Así es como lo valoramos hoy. ¿Ah? Así es como se valora por hoy. eso mismo, o sea, eso es lo que iba Sarey, es realmente entendemos lo que es un emprendimiento. Yo creo que no lo hemos terminado de entender. Chichero, mira, ese señor de la chilla, el chichero que tengo 4 años, está diciendo que lo voy a entrevistar y no lo hago. Por cierto, ¿ves que está barriendo? Esa es su área de trabajo. Él la pone limpia. Oh, sí. ¿Ves? Él es un emprendedor. Él sabe muy bien que él es el dueño del área y lo trata como tal. Y ahí, todo el que va a esa parada lo conoce, lo saluda. Mira que él va recogiendo. Nadie le tiene que decir que lo haga. Él sabe lo que está haciendo. Es un emprendedor. ¿Entiendes? Claro, porque tiene la estructura mental del... Claro. Oye, vamos a una pausa. Le quito 15 minutos. ¿Me lo permiten? Yo sé que ustedes estaban ocupados, pero le voy a quitar 15 minutos porque quiero hablar de Ricardo Martinelli. Y no lo hemos hecho. Así que vamos a la pausa y regresamos aquí en la tertulia de martes en la mañana en Compo Radio. Con la tertulia de los no convocados. Pues, Néstor me dijo, Guillermo cuenta conmigo los próximos 5 años porque a mí nadie me va a llamar. Sarey no quiere ni coger el teléfono, no importa quién la llame. Y bueno, ya ustedes saben mi caso. Así que no se dejó saber, que ha desaparecido. Y Hitler con el cuento. Ese puede ser. Ese es uno. Y Hitler con el cuento de que no, que es que yo soy periodista y estoy viendo Asia. ¿Qué hace él por Asia? ¿Qué hace Hitler paseando de que por Indonesia y por Malasia? Para la embajada. Fue a ver cómo era el tema de la embajada y la cosa. Si apartamento. ¿Tú crees que yo no me sé ese cuento? ¿Tú crees que Sara está clarita? Hay unos por ahí que están y que estoy en Londres paseando con los hijos. Sí, claro. Ay, tú eres mala persona. No, tú sí eres mala persona. Saludos a mis amigos, son amigos míos. Ah, bueno. Hay uno de esos que fue a la graduación de su hijo, deja de estar hablando tanto. Pero bueno, sí, ¿verdad? sigamos. Te cuento una cosa, sabes que la embajada de Londres y la de Estados Unidos, y hay una tercera, son las únicas que las casas son de Panamá. Ah, mira. Sí, yo no sabía eso. Muy bonita. La de la Como OEA debería también. de ser, ¿no? Sí, son de Panamá. Panamá debería tener su propia infraestructura diplomática, ¿sabes? Muy bonita la Me embajada de gustó, Panamá. hablando de eso, me gustó que el canciller dijera creo que fue un programa dominical, dijera los nombres de las embajadas más estratégicas importante para él. Ya el presidente lo había dicho también. Finalmente se dieron cuenta, yo me imagino que de tanto escucharlo por acá, de que es que tú... Colombia, Costa Rica, en Bruselas, relaciones internacionales, tus embajadas principales son tus vecinos. Exacto. Primero son tus vecinos, después Washington, lo que tú quieras, pero tus embajadas. Ahora, tenemos el Consejo de Seguridad, así que tienes que poner las Naciones Unidas un tipo A o una señora A1. En Washington no debe volver a pasar que tu presidente no va a la Casa Blanca. Sí. No debe volver a pasar, porque el último que no fue a la Casa Blanca invitado fue José María Pinilla. No sé si alguien recuerda que fue presidente. Eso pasa cuando tu canciller no entiende
o no respeta la jerarquía, porque recordemos que la que sí se reunió con el presidente de Estados Unidos fue Erika Moines, que irrespetó la jerarquía del vicepresidente le pasó la José Gabriel Carrizo. Le pasó la cámara al vicepresidente que tomando la foto ahí. Y luego de eso tampoco hubo una gestión real para que el presidente de la República pudiese ir a la Casa Blanca. Entonces, yo creo que eso con un canciller del nivel, eso es lo primero que tú haces, de la clase, óigase lo que voy a decir, de la clase y de la educación personal, no estoy hablando profesional, de Javier Martínez Hacha, jamás va a ocurrir. Nada más tienes que escuchar cómo se refiere al presidente de la República. Señor presidente, el señor José Raúl Mulino, presidente de la República. Ya hay una línea clara, pero bueno. Ya está claro. La irreverencia no va con el... Lo que sí sería importante, interesante ver es cuál va a ser la agenda diplomática con China. Tenemos que recordar de que el actual gobierno agarró, engavetó y los puso en una esquina. Eso, las relaciones. Digo, bueno, el canciller de la República ya habló de buscar la forma de iniciar una conversación con China para primero ver el tema de una oficina comercial con Taiwán. Dijo que no veía por qué no. Si existía cuando Taiwán tenía embajada, China tenía una oficina comercial en Panamá, y que ellos invitaban o consideraban que era propio abrir una comunicación más amplia. Es que nosotros no con la tenemos que embajadora. pedirle permiso a China para abrir una oficina comercial. Y también adherirse, también lo dijo el canciller de la República, Javier Martínez Hacha, adherirse al tratado de neutralidad, que ellos entendían también o él entendía como canciller y el presidente de la República, que como tú muy bien lo has dicho, no es que sea una decisión de China, es una solicitud nuestra y ellos tienen que atenderla. Entonces, creo que va a haber un amplio diálogo no todo con puede China ser de un lado para otro sobre también. diferentes hay cosas de allá para acá. Iba a comentar nada más algo. Yo no soy un experto en las relaciones de Panamá con China, pero lo que yo viví y tuve la experiencia es que para China es muy importante cómo el país con el cual ellos tienen relaciones diplomáticas ve la relación de ese país con Taiwán. Sí, es importante para ellos, no para nosotros. Es que ese es el punto. Y yo lo traigo un poco a la mesa porque aquí la diplomacia estaba arrodillada históricamente. Porque yo históricamente no, perdón. Sí, porque yo recuerdo, Sares, yo tuve una reunión con el vicecanciller, una vez que estuve en China, el vicecanciller de China. Panamá todavía no tenía relaciones diplomáticas con China, y parte de los temas que yo abordé con él fue el tema de la agenda comercial en cuanto al apoyo que se le podían dar a los exportadores panameños. Y él me recalcó mucho su viceministro, bueno, yo le recuerdo que Panamá no tiene relaciones diplomáticas con China y esos aspectos son muy importantes para nosotros. ¿Qué me estaba diciendo? Que para que hubiera un flujo mucho más expedito, era muy importante para ellos los temas de las relaciones. Ellos obligaron, además, pues nosotros teníamos cómo exigirle a ellos. Mira, ayer yo hablaba con la embajadora de Marruecos aquí, y ella me decía, mira, el tema que nosotros tenemos es que nosotros necesitamos que Panamá se dé cuenta de que el Frente Polisario no es un territorio, no es un estado, no cumple con las normas de las Naciones Unidas para ser reconocido como un estado. Taiwán es un estado. Exacto. Taiwán tiene un territorio, tiene un gobierno, sabemos, y es un usuario del canal de Panamá. Entonces, China puede tomar sus decisiones, que yo creo que el problema de China, el diferendo de China con Taiwán lo tiene que resolver China y Taiwán. Nosotros no tenemos que estar en el medio de ese problema. Pero en el mundo diplomático, ejemplo, actualmente, ¿cuántos países reconocen a Taiwán? No, pero es que nosotros no estamos en estado de guerra con Taiwán. Yo sé, pero es que un poco, es que yo toco estos temas porque hay un tema diplomático que es muy importante para China con respecto a... La política de China es, si tú reconoces a Taiwán, yo te iba a hablar contigo. Sí, pero esa es la política de China. Exacto. Esa es la política de China. Mi política es que yo quiero estar bien con Taiwán. Pero me gustan las relaciones con China, reconociendo que China es el Estado que tiene un diferendo con Taiwán. Entonces, lo que decía Sara es correcto. Si cuando teníamos relaciones con Taiwán, teníamos una oficina de relaciones comerciales con China que funcionaba bien, y aquí había una asociación de pro-China
que funcionaba bien y no pasaba nada. Yo creo que porque al revés no puede ser. Yo creo que lo primero que se debe entender y que debemos hacer entender al mundo es: nosotros somos no solamente un país libre, porque eso queda sobresentado, sino que nosotros somos un país en donde todos podemos convivir en paz. Y como todos podemos convivir en paz, y como todos podemos hacer negocio, entre comillas, en paz, y como todos pueden usar nuestro canal de forma libre, entonces permítanos nosotros seguir haciendo nuestras relaciones con el mundo. Nosotros somos un producto que todo el mundo quiere utilizar, pero que nadie se quiera adecuar a nuestras reglas del juego. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido reglas del juego claras. Nunca. Aquí si viene un embajador, un presidente, bueno, vámonos cerquita. El problema que tenemos con Colombia y cómo nos puso de rodilla la zona libre de Colón con los aumentos de los aranceles. Vámonos a Costa Rica. No nos vamos a ir a otros países que tienen estos conflictos bélicos, o estos conflictos religiosos, o estos conflictos de guerra. No. Vámonos a nuestras dos fronteras. Costa Rica, lo que ha hecho con nuestros productores de leche grado A, con nuestros productores y nuestros transportistas el plátano, de carga, con el tiene plátano. El mercado inundado de plátano tico. Exactamente. Barato. Entonces, bueno, barato para venderlo, pero no sí, para consumirlo. lo venden barato, acá lo inundan el mercado y los panameños se están comiendo el plátano. Entonces, cuando nosotros no tenemos clara cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestra agenda, lamentablemente el mundo a lo externo y a lo interno hace con nosotros lo que le da la gana. Sale, a ver, y este tema, la verdad que me apasiona y da como para 3 horas de hablar. ¿Qué es lo que pasa también? Es que, y un poquito nada más para conversar un poco de los temas, la agenda a veces comercial del país. Tenemos que tomar en cuenta que Panamá es un país que se ha abocado a suscribir acuerdos comerciales. Tenemos 19 más otros acuerdos parciales, lo cual nos permiten tener un intercambio comercial. Lo que ha pasado es que esos acuerdos comerciales nos han ayudado mucho es para atraer inversión extranjera. Porque en eso que nosotros somos fuertes, aquí en Panamá. Pero muchas veces nosotros nos circunscribimos únicamente a lo que qué es lo que yo puedo exportar como productos y qué es lo que yo importo. Entonces, en eso tenemos una balanza comercial negativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos inundados de productos importados, que no crean que todos nosotros nos beneficiamos de eso. Tenemos una variedad de productos en el supermercado y nosotros podemos decir no ven los extranjeros que vienen, cómo les gusta hacer cosas en YouTube y que miren estos supermercados en Panamá parecen gringos, un montón de cosas que hay, cosas que no consigo ni en España. Que da para hablar. Por eso te digo, desarrollar cuáles son nuestros objetivos, porque si bien es cierto nuestra balanza no está equilibrada, entonces dime cuál es la industria que nosotros queremos traerla, vamos a establecer aquí. Pero no es traer la industria, establecerla y que en 5, 10, 15 años la vamos a perder. Es que se pueda desarrollar como está haciendo Costa Rica. ¿Por qué nosotros perdimos nuestro centro bancario internacional? Porque no habían reglas del juego claras, porque se fue deteriorando la seguridad jurídica, porque la seguridad política tampoco, y la visión política del país, pues lo decían los informes de las calificadoras de riesgo en los últimos meses, que no había clara cuál iba a ser la tendencia presidencial de Panamá. Para ellos eso era preocupante, para ellos es preocupante cómo se judicializó el proceso electoral. Entonces, entendamos cómo fluctuaron los bonos de Panamá en 2-3 días por lo que pasaba con Mulino. Entonces, nosotros tenemos que entender primero que sí, hay que hacer un trabajo internacional que ojalá se logre, que ojalá realmente tengamos una diplomacia como debería de ser la diplomacia, pero no solamente por títulos o por más graduados que termómetros, sino por entendimiento sociopolítico y cultural y comercial, por supuesto. Además de eso, tener claro que hay que ordenar la casa. Yo siempre utilizo la frase refundar república, porque nosotros tenemos que generar institucionalidad. Sin institucionalidad no hay nada. Nosotros tenemos que agarrar todas las instituciones del país, todas. No hay una institución que se salve, que no hay que hacer una reingeniería completa y dirigirla realmente a una visión de Estado, no a la visión del presidente Mulino, sino a la visión que tenga el presidente Mulino en torno al desarrollo de un Estado. Por eso es que yo en otros programas he levantado con optimismo la voz de que el presidente es abogado, pero no cualquier abogado. Entonces, en ese entendimiento nos da un poco de esperanza,
porque hay un respeto hacia el derecho, hay un respeto hacia el debido proceso, hay un entendimiento de la institucionalidad. Por eso decía que es uno de los presidentes con más entendimiento del funcionamiento del gobierno que hemos tenido en los últimos, ¿qué? 4 o 5 gobiernos. Sí, y ha estado en ambos lados, en el sector privado y en el sector público. O sea que él conoce cómo ambos sectores tienen que interactuar. Mira, algo que funcionaba bien, para poner un ejemplo, el tema de los abanderamientos de buques o de naves internacionales. También nos estamos yendo a pique en este momento. O sea, cosas que han ido funcionando bien. Mira el tema del Canal de Panamá. Una institución o la mejor institución que tiene el país, capaz de tomar decisiones, que siempre ha impulsado sus decisiones en consenso con el gobierno central. Desde el administrador Quijano venimos hablando, y en estos días me dijeron que desde mucho antes, creo que desde el gobierno de Mireya Moscoso ya se venía hablando de la necesidad de tener más agua por lo que venía, los fenómenos naturales, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ha pasado? Y todavía el Canal de Panamá no ha tomado decisiones. O no ha logrado un consenso con el gobierno central para tomar decisiones. Voluntad. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que encaminarnos hacia eso. Si no tenemos voluntad, si no hay claridad de lo que necesitamos. Yo espero que, bueno, yo he visto ahí los nombramientos, hay mucha gente que llega a aprender. Espero que llegue a aprender con velocidad, que tengan así mismo la capacidad de aprender con velocidad. Y que porque eso es un gran riesgo. Que sepan, Serey, de que las cosas en el sector público no son como el sector privado, que en el sector privado tú puedes decir, oye, cómprame un lápiz y tienes lápiz a la hora. El sector público cambia totalmente toda la mecánica. Lo advierto, este nuevo presidente cambia todo. No es mecha corta de palabra como esta que tenemos. El nuevo presidente sí se le acaba rapidito la paciencia con la gente de su gobierno, así que no vayan a ponerse a que la cortina, no me gusta en la silla, siéntate en la silla que te dan y comienza, ya hay varios ministros. Y un día llegué a la oficina en la asamblea y veo así, en la parte de abajo de la oficina de mi subdirectora, y yo digo, ¿qué pasó aquí? No, es que le cambiaron el piso hace 3 semanas. ¿Qué? A la subdirectora. Y yo dije, o sea, a la subdirectora le cambiaron el piso hace 3 semanas y yo no me he dado cuenta de esto. Le cambiaron las cortinas y yo no me he dado cuenta de esto. Pues yo trabajaba. O sea, yo iba a trabajar. No tenía tiempo para esas pequeñeces. Y yo con la misma oficina que entré, con la misma oficina yo un día que salí. llego de viaje, abro la puerta de la oficina que era mi jefe, y unas cortinas nuevas, pero unas cortinas en un lugar histórico. Y que estas cortinas que hacen ahí, no, que vino fulanita de esta. Yo, mira, 2 cosas. Una, no vuelvo a decir ese nombre aquí, de ahora le explico por qué. Y 2, me quitan esta vaina de aquí y yo hablo con él ahora que viene. Me habían agujereado un edificio histórico para poner una cortina. Empezando. Yo, lo que te pasa a ti, tú estás loco. Ya te has buscado un problema así, bueno, después se lo buscó. Pero bueno, esa es parte de las cosas. Oye, ya para finalizar, lo que pasó con Camacho, para hacerlo rapidito, es que está todo poniéndose en su lugar. El presidente es uno, no hay 2 presidentes. Y eso no demerita a Ricardo Martinelli. Lo que pasa es que Ricardo Martinelli tiene que entender que él es el asesor número 1, pero no es el copresidente. Y eso ha quedado claro. Ahora, yo creo que lo entendió ya, porque es un tipo brillante en su vaina. Y no sé si recuerdan el miércoles que lo leí en un tuit que él puso, que iba a terminar con los independientes, y después de ese tuit intuyo que vamos a ver posiblemente un acuerdo con los independientes donde el secretario general o el subsecretario general va a terminar siendo un independiente y va a permitir que el presidente tenga un primer año con un presidente. No lo creo, eso no lo creo. El secretario general va a ser una persona que vaya en la línea de lo que está exigiendo el país, pero no creo que vaya a ser un independiente, porque tú no le entregas la llave de la casa. Acuérdate que ese es el único puesto que demora los 5 años. Los presidentes vienen. Yo la verdad que si hubiera sido diputada de la República, con el lío financiero que tiene y administrativo que tiene la Asamblea Nacional de Diputados, tampoco quisiera ser presidenta. Entonces tú dices que va a ser alguien cercano a Martínez. No, yo no he dicho eso. Yo lo que dije es que no creo que sea un independiente. Pero entonces, ¿quién puede ser? Bueno, eso es algo que entonces hay que buscar los nombres y empezar a perfilar. Pues Yanivel está no, Yanivel Ábrego creo que ya está dead. Chamuscadita. Yo lo que pienso que busca la presidencia de Cambiamos Creativo. Con lo que mencionaste del tema de
de Ricardo Martinelli, el principal asesor número 1, que él ha entendido que él no puede cogobernar. Eso lo vamos a ver a partir del 1 de julio. Mira, yo creo que no, eso lo vamos a ver a partir del 1 de julio. Yo difiero, porque aquí los únicos que no entendieron que había un presidente que se llama José Raúl Mulino es los medios de comunicación que han querido venderle, algunos medios de comunicación que han querido venderle al país otra visión de que aquí había un presidente gobernando en lugar del presidente electo José Raúl Mulino. Sí, y si nosotros nada más tenemos que ver, veamos el gabinete del presidente, veamos los nombramientos del presidente. Los nombramientos que están en este momento son decisión del presidente José Raúl Mulino. Eso te indica a ti que nosotros tenemos un presidente en funciones y ya, eso está claro. Y punto. Ya. Tenemos un expresidente que posiblemente sea el asesor número 1, que es presidente de un partido político, que es el líder político más importante, aunque eso lo quieran discutir en números hablando del país, y eso no va a borrarse. No es oposición, eso sí estamos claros. Eso sí estamos claros. ¿Qué nos conviene a nosotros? Que exista una comunicación clara de un expresidente con el nuevo presidente de la República, con una visión empresarial estructurada, con mayor hambre, hablando de desarrollo rápido, y eso es conveniente. Pero aquí los únicos que han querido vender que había otro presidente es la prensa de oposición. Sara Pineda, Néstor González, gracias por estar con nosotros en esta animada tertulia del día de hoy, martes, que está bastante oscuro y nublado. Así que corran antes que llueva. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias, Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.